Hola, buenos días. Qué gusto estar acá. Realmente este teatro, perdón, es esplendoroso. Estoy un poco atrasado con las horas. En Costa Rica son 4 horas menos. Realmente me levanté a las 3 de la mañana el día de hoy. El horario está un poco invertido, pero realmente es un gusto estar con ustedes acá y agradecerles a Pablo y a Alan la posibilidad de viajar a este hermoso país. Y sobre todo la posibilidad de hablar de un tema que a mí me apasiona muchísimo, que es el manejo del paciente adulto mayor en el servicio de emergencias. Mi nombre es Alejandro Moya, soy especialista en medicina de emergencias del Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, es un hospital clase A en San José de Costa Rica, es un hospital bastante grande, vemos aproximadamente 130,000 a 140,000 pacientes por año y si alguno de ustedes quisiera bibliografía con respecto a este tema, que es realmente un tema innovador y es un tema que va a ser trending en los próximos años, no solamente en América Latina, sino en el mundo entero, pueden escribirme, con todo el gusto del mundo les estaré enviando la bibliografía con la cual realicé esta charla. No tengo ningún conflicto de interés, de hecho nadie me paga por venir acá, ni nadie me patrocina por decirles nada fuera de lo común y fuera de lo que van a escuchar el día de hoy, pero sí les quiero comentar una cosa, hay una página que es viamedem.com, es una iniciativa 100% costarricense que iniciamos hace aproximadamente 4 años junto con 2 emergenciólogos más, el doctor Manrique Umaña McDermott y el doctor Wilfredo Gómez. Y básicamente esta página lo que trata es de brindar información y educación médica continua de forma gratuita a médicos generales o residentes o especialistas en medicina de emergencias que estén interesados. Y precisamente ustedes van a encontrar en esa página que desde hace aproximadamente 2 años hemos venido tratando de publicar una serie de tópicos relacionados con la atención del adulto mayor en el servicio de emergencias. Costa Rica es un país que ha ido envejeciendo en los últimos años de manera significativa. Y es un problema que no es solo nuestro, es un problema que es de todo el mundo. Y ustedes se van a dar cuenta que aproximadamente para el año 2030 se espera que más del 30-40% de la población mundial sea adulta mayor. Y nos vamos a dar cuenta que no estamos preparados todavía para poderle hacer frente a esa demanda creciente de servicios de salud. Por eso podemos decir que el adulto mayor en el servicio de emergencias es casi un tsunami. De hecho, solo para darles un número, el año anterior en los Estados Unidos se dieron más de 20 millones de consultas de adultos mayores. Y curiosamente representan el 36% de las hospitalizaciones. Pero cuando usted agarra y desmenuza esas hospitalizaciones, se va a dar cuenta que cerca del 40% son pacientes que no debieron de ser internados. Y el motivo por el cual fueron internados era porque precisamente no había un diagnóstico o un criterio definitivo que pudiera hacer creer al médico de emergencias que estos pacientes podían irse para su casa. Y ante la inseguridad de poder egresar un paciente sin un diagnóstico claro, la solución a esto era ingresarlos. Esto aumentaba el número de exámenes de laboratorio, los días de estancia hospitalaria, el tiempo de permanencia en el servicio de emergencias, pero sobre todo incrementa la incidencia de delirio. Y hay una relación directa entre la aparición de delirio y la mortalidad. Por cada día que un paciente adulto mayor permanezca en el servicio de emergencias con delirio o en el área de hospital con delirio, la mortalidad per se aumenta un 7%. A eso súmele la mortalidad que pueda tener ese paciente por la infección urinaria, por el infarto agudo de miocardio, por el evento cerebrovascular que de base ya tenga. Entonces, resulta ser que los servicios de emergencias en América Latina, en lugar de ser o tener un efecto beneficioso para estos pacientes, pareciera que son más agresivos que otra cosa. Yo no sé qué tal estarán ustedes en Chile con el asunto de los servicios geriatric friendly, pero realmente en Costa Rica estamos muy atrasados. Este es mi servicio de emergencias en la hora pico. Si ustedes ven este servicio de emergencias y Costa Rica, al igual que Chile, es un país en el cual tiembla mucho, ante un terremoto nos morimos todos. Es clásico. Y esto es todos los días. El Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia tiene un porcentaje de saturación de 140-150% los 365 días del año. O sea, no hay un día que no tengamos más del 100% de ocupación. Imagínense un adulto mayor que llega a consultar al servicio de emergencias y se encuentra con esto. Realmente, el primer problema son las instalaciones. El segundo problema es la sobresaturación a lo cual estamos acostumbrados y ya se ha hecho parte de nuestra práctica diaria. Lo tercero es la movilización de los pacientes a través del servicio, el tiempo limitado para poder atender a estos pacientes, la falta de educación en el área de la atención de medicina de emergencias y finalmente la evaluación inadecuada. Por eso
Esto se traduce en una mayor mortalidad en este grupo de pacientes. Solo para ponerles un ejemplo, en el grupo de pacientes con sepsis, adultos mayores que tienen los mismos escalas de Apache o las mismas escalas de QSOFA tienen 50% más de mortalidad al compararlo con el mismo grupo de pacientes cuando son menores de 65 años. Eso significa que las cosas definitivamente no las estamos haciendo bien. Entonces, en los próximos 15 minutos les voy a hablar de 5 recomendaciones básicas que podemos aplicar para mejorar la atención de los pacientes adultos mayores en los servicios de emergencias. Y es muy, muy importante tenerlas siempre en cuenta. Y la primera es que en el adulto mayor lo típico siempre va a ser lo atípico. ¿Qué significa esto? Ustedes no van a esperar que un paciente adulto mayor se presente al servicio de emergencias con un infarto agudo de miocardio y tenga un signo de Levine, o presente las características de dolor propias descritas en los libros para esta patología. No pueden esperar que un adulto mayor con una infección de tracto urinario se presente con fiebre, o no pueden esperar que un adulto mayor con un síndrome aórtico agudo se presente con dolor abdominal y masa palpable. Es lo más raro y probablemente no va a ser lo más frecuente. En su lugar, estos pacientes presentan manifestaciones que a veces son poco creíbles o incluso que no podríamos esperar en ellos. Por ejemplo, alteración del estado de conciencia, delirio, debilidad, astenia y adinamia, que son comunes en cuanto a consultas de este grupo poblacional. ¿Qué pasa con ellos? Que cuando llegan con síntomas atípicos no son reconocidos de manera temprana, entran en un periodo de subtriaje, lo cual retrasa la atención inicial, retrasa el inicio de tratamiento y aumenta el número de laboratorios innecesarios que se le pide a estos pacientes. Entonces tenemos 3 ejemplos clásicos. Fiebre o la ausencia de fiebre es uno de los marcadores característicos del adulto mayor, sobre todo cuando presentan síndromes sépticos severos. Lo segundo es la ausencia de dolor y por eso quiero tomar este tema para hablarles 2 cosas. Solo para ponerles un ejemplo, cuando hablamos de pacientes adultos mayores que se presentan al servicio de emergencias con infarto agudo de miocardio, por arriba de los 65 años, un 47% de las mujeres y un 44% de los hombres no tuvieron dolor torácico dentro del cuadro clínico de presentación de este infarto agudo de miocardio. Y aunque parezca sorprendente, cuando hablamos del grupo de mayor riesgo, acuérdense que los adultos mayores los podemos dividir en 3 grandes grupos: el grupo de adultos mayores jóvenes, que es aquel que tiene entre 65 y 74 años, el adulto mayor intermedio, que es el que tiene entre 75 y 84 años, y el adulto mayor mayor, que es el que tiene más de 85 años, que este es probablemente el grupo de mayor riesgo cuando veamos en el servicio de emergencias y es considerado medicina de alto riesgo. En este grupo de mayores de 85 años, la ausencia de dolor torácico ante un evento isquémico agudo es de casi un 70%. Es decir, es muy raro que un adulto mayor infartado por arriba de los 85 años presente dolor torácico dentro de su clínica de presentación al servicio de emergencias. ¿Qué pasa con esto? Resulta ser que esto disminuye en un 30% la posibilidad de tener un electrocardiograma en los primeros 30 minutos luego del ingreso al servicio de emergencias, lo cual significa que estos infartos van a pasar desapercibidos durante la estancia en el servicio de emergencias y, lo que es peor, pueden evolucionar en el servicio de emergencias. Lo segundo es que tienen 50% menor probabilidad de recibir un fármaco trombolítico durante el tiempo de ventana. Y lo peor de todo es que, a pesar de que muchas veces son pacientes totalmente funcionales, tienen un 40% menos de probabilidad de recibir una intervención coronaria percutánea. Nuestros cardiólogos no los quieren intervenir simplemente por el hecho de ser mayores. Y no significa que ser mayor sea sinónimo de no intervenir. Entonces, esto es importante porque vean ustedes que hay ciertos factores de riesgo que pueden hacer que un paciente se presente al servicio de emergencias con un síndrome coronario agudo y no tener dolor. Y son estos factores que ustedes ven ahí. 51% de los pacientes adultos mayores con infarto agudo de miocardio que además presentaban una insuficiencia cardíaca congestiva no tuvieron dolor. Un 47% de los que tenían antecedente de enfermedad cerebrovascular, un 45% de los mayores de 75 años, un 39% de las mujeres, un 34% de las personas de raza no blanca y un 38-39% de los diabéticos. Así que el presentarse de manera típica al servicio de emergencias es un factor de riesgo independiente de mortalidad y tenemos que tenerlo siempre muy presente. No esperen que el paciente adulto mayor llegue al servicio de emergencias con la sintomatología clásica que podríamos esperar en una persona más joven.
La segunda recomendación es que precisamente en este grupo de pacientes que no tiene dolor torácico, en su lugar lo que van a presentar son equivalentes anginosos. Y los equivalentes anginosos son sumamente frecuentes en los adultos mayores. Y no solamente los equivalentes anginosos para infarto agudo de miocardio, sino que vamos a tener equivalentes para diferentes enfermedades. En este caso, recuerden que en el adulto mayor el equivalente anginoso más frecuente es disnea. Todo adulto mayor que se presente al servicio de emergencias con disnea debería de tener un electrocardiograma dentro del abordaje inicial o dentro de la estratificación de riesgo inicial. Debilidad en el 55%, fatiga en el 43%. ¿Cuántos adultos mayores no llegan al servicio de emergencias? Al menos en Costa Rica es muy frecuente que la persona se presente y nos diga, vengo por desconsuelo. Y uno dice, bueno, desconsuelo, ¿qué diagnóstico es desconsuelo? ¿Dónde encasillo esto? Probablemente sea un equivalente de debilidad o fatiga en el caso de ustedes, pero sin embargo hay que tomar en cuenta que esta sintomatología inespecífica siempre va a representar algún patrón que podría resultar potencialmente mortal. La recomendación número 3 tiene que ver con la farmacología de estos pacientes. Sobre todo el evitar combinaciones farmacológicas inadecuadas es fundamental. ¿Por qué? Porque resulta ser que por arriba de los 65 años aumenta de manera significativa el número de fármacos que estas personas reciben. Y sabemos que más de 5 fármacos es considerado polifarmacia. Y la polifarmacia tiene una relación directa con el aumento de la mortalidad en este grupo de pacientes. Entonces vean qué interesante porque ahora la polifarmacia es considerada un nuevo síndrome geriátrico. 57% de nuestros adultos mayores, estoy hablando de América Latina, consume al menos uno o más fármacos de manera inapropiada o fármacos que podrían eventualmente causar una complicación adversa o una reacción adversa no deseada. A mayor cantidad de medicamentos, mayor probabilidad de reacciones adversas. Y más de 6 medicamentos tienen una relación causal con el aumento de caídas, con el aumento de fracturas de cadera y por ende con aumento de la mortalidad. Entonces, la prescripción farmacológica en el adulto mayor es toda una ciencia y debe ser revisada en los servicios de emergencias cada vez que el paciente llega o consulta por alguna sintomatología inespecífica, porque muchas veces se van a dar cuenta que el motivo por el cual este paciente está presentando esas reacciones adversas podrían ser desencadenadas por el uso de fármacos inadecuados. La recomendación es utilizar los criterios de Beers. Los criterios de Beers son un documento de posición de la Sociedad Americana de Geriatría y que básicamente lo que establece son una serie de fármacos que deberían de estar contraindicados o usarse con precaución en los pacientes adultos mayores. Y en este caso, es importante que lo revisen y lo tengan siempre en sus dispositivos móviles para poder acceder a ellos cada vez que sea necesario. Ahora recordemos que en el adulto mayor hay problemas de absorción de los fármacos, el epitelio intestinal está atrofiado, hay problemas de distribución, recuerden que en el adulto mayor se pierde el agua corporal total y se aumenta la cantidad de grasa, por lo tanto los medicamentos lipofílicos van a tener un volumen de distribución más amplio, los hidrofílicos van a tener un volumen de distribución menos grande. El metabolismo está afectado, el citocromo P450 está disminuido en la gran mayoría de los adultos mayores y la excreción también se va a ver afectada por la disfunción renal o por la disminución del número de nefronas funcionales. Por ende, las dos recomendaciones en este punto es evitar medicamentos innecesarios o prescritos al azar y basar las recomendaciones de prescripción en evidencia. ¿En cuál evidencia? Principalmente en los criterios de Beers. Eliminar aquellos fármacos que son innecesarios o que no deberían de prescribirse en este grupo etario. Y sobre todo, evitar algo que es sumamente frecuente, que es la prescripción en cascada. Y probablemente muchos se pregunten, bueno, ¿qué es la prescripción en cascada? La prescripción en cascada es recetar un fármaco nuevo para combatir una complicación de un fármaco previamente existente. Eso significa, pongan un ejemplo, un adulto mayor que se presenta al servicio de emergencias porque tiene constipación. Entonces, el médico para su constipación le receta algún fármaco que ayude a ablandar las heces. 2 días después, el paciente consulta en otro centro médico porque tiene diarrea. Entonces, el médico del otro centro le da loperamida. 2 días después, el paciente siente dolor porque se distendió con la loperamida, va nuevamente al servicio y le recetan buscapina o bromuro de iodine. 2 días después, el paciente se siente mal y le recetan algún medicamento derivado de la atropina. Entonces, esa prescripción en cascada hace que en una semana el paciente tenga 4 o 5 fármacos nuevos que probablemente no sean necesarios y que únicamente podrían eliminarse si se elimina el fármaco inicial que causó todo el problema. Eso es lo que se conoce como prescripción en cascada y es sumamente frecuente en el adulto mayor.
Por eso, cada vez que nosotros veamos fármacos en el adulto mayor o analicemos la farmacología del adulto mayor, podemos utilizar esta mnemotecnia que básicamente nos dice simplifiquemos el número de fármacos a los que sean estrictamente necesarios, conozcamos los efectos adversos de los fármacos que prescribimos en el adulto mayor, determinamos si realmente existe una indicación clara para el uso de ese fármaco en ese adulto mayor en específico y sobre todo tomémonos 5 minutos y hagámosle una lista de los fármacos y las dosis y los horarios que este adulto mayor utiliza estas drogas, démosle una copia a él para que la pueda aportar y enseñar a los demás médicos cada vez que vaya a una consulta y guardemos una en el expediente para tenerla a mano cada vez que el paciente reconsulte al servicio de emergencias. La recomendación número 4 es recordar que en el adulto mayor el abordaje debe ser totalmente integral, muy diferente al abordaje que nosotros hacemos rutinariamente en pacientes jóvenes. Y sobre todo, recordar que los pacientes adultos mayores en los servicios de emergencias deben de ser evaluados mediante el abordaje geriátrico integral. ¿Qué significa esto? Lo primero que tenemos que hacer cuando nos enfrentamos a un adulto mayor es reconocer si este adulto mayor tiene criterios de fragilidad. Y esto es muy sencillo porque hay una mnemotecnia que se llama FRAIL para reconocer al adulto mayor en riesgo y que básicamente nos dice si este paciente tiene fatiga, F de fatiga, R de resistencia, significa que si el paciente puede subir un piso sin ayuda, las gradas de un piso sin ayuda, A de aerobio o anaerobio, perdón, que es hacer ejercicio o caminar más de una cuadra sin cansarse. La I generalmente nos va a ayudar a reconocer si el paciente tiene alguna disfunción o más de 5 enfermedades, es de illness. Y finalmente la L es de loss of weight, que es haber perdido más del 5% del peso corporal total en los últimos 6 meses. Si el paciente tiene 2 o más criterios de estos, automáticamente debe ser considerado un paciente adulto mayor en riesgo, lo cual significa que tiene una mayor tasa de mortalidad ante una enfermedad aguda. Luego que hemos reconocido esto, lo siguiente es determinar en los diferentes estratos de evaluación geriátrica si el paciente tiene alguna vulnerabilidad, es decir, desde el punto de vista funcional, aplicar una escala de Bartel o un índice de CATS, determinar si hay riesgo para caídas. Desde el punto de vista social es muy sencillo porque es determinar cuál es el apoyo familiar o de la comunidad que tiene este paciente ante una eventual enfermedad que complique su fisiología. Y esto es muy sencillo porque solamente le preguntamos al paciente si algo le pasara, ¿quién sería responsable de usted? Si el paciente puede contestar esa pregunta, probablemente su apoyo o su entorno familiar sea adecuado. Desde el punto de vista cognitivo, tenemos que evaluar y determinar la presencia de las temibles 3D, demencia, depresión y delirio, y desde el punto de vista médico tratar de determinar qué es lo que está sucediendo con la fisiología de este paciente. Y quizá lo más importante es asegurarnos de que una vez que el paciente ha sido egresado del servicio de emergencias, tenga cuidados de transición. No podemos mandar al adulto mayor a su casa, sobre todo si vive solo, si no tiene apoyo familiar. Tenemos que asegurarnos de que existan programas de hospital de día, tenemos que asegurarnos de que existan programas de visita domiciliar o tenemos que asegurarnos de que el paciente pueda visitar centros diurnos de atención ante una eventual complicación. Y ya para terminar, quiero comentarles, o la última perla del día de hoy va a estar relacionado con Doña María. Doña María es una señora de 86 años, fue maestra durante toda su vida, de hecho trabajó en una zona de recursos escasos en San José. Fue una persona que se caracterizó por sus luchas, fue una persona que ayudó a surgir gran cantidad de jóvenes a través de la educación y era una persona muy, muy dedicada. Tenía 4 hijos, o tiene 4 hijos, y resulta ser que Doña María, pues sus últimos años los vivió solo o sola. Fue abandonada por su esposo cuando tenía 43 años, la dejó con sus 5 hijos, ella se esforzó por tratar de que sus hijos surgieran, pero lamentablemente en un entorno social no tan bueno como el de muchos de nosotros, pues probablemente 1 o 2 de sus hijos pues no fueron lo que ella pensó. Esta es Doña María cuando consultó al servicio de emergencias. Su hijo de 46 años la agredía. Era un drogadicto que cada vez que tenía ganas de comprar droga, entraba a la casa de Doña María y tomaba los utensilios, la refrigeradora, la cocina, las demás cosas para irlas a vender y consumir drogas. Entonces, la última perla que quiero que ustedes se lleven el día de hoy es que siempre tienen que pensar en violencia y en abuso del adulto mayor como parte del diagnóstico diferencial cuando nos enfrentamos a pacientes que tienen moretones,
golpes o comportamientos no esperables para su edad. ¿Qué podemos decir de esto? 1.2 millones de casos al año reportados por abuso, sin embargo el subregistro es muy grande. Se estima que hay más subregistro que el de violencia doméstica y más subregistro que el de abuso infantil con respecto al abuso del adulto mayor. Hay muchos tipos de abuso, no solo físico, hay abuso sexual, hay abuso psicológico, hay abuso patrimonial. Y por otro lado, el presentar abuso aumenta 3.1 veces la probabilidad de morir. Y es muy importante porque podemos identificar fácilmente a la víctima o al agresor en el servicio de emergencias. La víctima básicamente es una mujer generalmente por arriba de los 85 años, de raza blanca, que tenga cierta dependencia económica, pero también algo de dependencia física. Generalmente el abusador con mayor frecuencia va a ser un familiar cercano, preferiblemente el hijo que vive con la señora, que tiene más de 40 años, que no la deja hablar cuando se presenta a la consulta y preguntan o hacemos preguntas directas hacia el paciente. Este hijo contesta y curiosamente se ve excesivamente cariñoso al momento de la consulta. Cuando ustedes vean ese perfil de personas, piensen que probablemente ese adulto mayor puede estar siendo abusado. Y sobre todo, aparte de la sospecha clínica, podemos utilizar un índice que se llama índice de estratificación de riesgo de abuso en el adulto mayor. Son simplemente 6 preguntas, 5 se le hacen al paciente y una se la tiene que hacer uno mismo con respecto a si este paciente podría o no estar siendo abusado. Entonces, es el momento del cambio. Realmente es el momento de que cada uno de ustedes vaya a los servicios con una mentalidad diferente y reconozca que el adulto mayor necesita un abordaje diferente al que normalmente nosotros les estamos ofreciendo, que las condiciones de los servicios deben de cambiar, pero sobre todo la mentalidad con la que atendemos a estos pacientes debe de ser diferente. Nuevamente les recuerdo, el resumen de esta charla, todo lo que hemos hablado el día de hoy está en un post que se publicó hoy en la mañana. En Twitter van a encontrar las diapositivas posteadas en los últimos 20 minutos y antes de esto, pues para llevarse a casa 5 recomendaciones básicas en el adulto mayor. Lo atípico es lo típico. Recuerden siempre los equivalentes anginosos, sobre todo en los adultos mayores de 85 años. Evite las malas combinaciones de fármacos en estos pacientes. Evalúe al paciente desde el punto de vista integral, asegurándose de cubrir todas las dimensiones. Y finalmente piense en violencia o en abuso como parte del diagnóstico diferencial. Muchas gracias.